Como sabemos, el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue baleado de muerte el viernes en la ciudad de Nara, en el oeste de Japón, mientras hacía campaña para las elecciones parlamentarias. Vídeos y fotografías tomados por personas en la multitud muestran al sospechoso sacando un arma de fabricación casera, donde se efectuaron 2 disparos. El exministro se desplomó y posteriormente falleció en un hospital. La policía dice que el sospechoso, Tetsuya Yamagami, les dijo a los investigadores que quería matar a Abe, que quería matar al ex primer ministro, debido a su aparente vínculo con una organización religiosa llamada la Iglesia de la Unificación, porque dicha iglesia pedía dinero a su madre como ofrendas. Algunos medios de comunicación japoneses señalaron que los donativos de su madre a la iglesia y la subsecuente bancarrota de ella fueron un motivo del homicidio. La Iglesia de la Unificación confirmó que la madre del hombre acusado de asesinar al ex primer ministro japonés Shinzo Abe es feligrés de la misma, pero manifiestan que no fuerzan a pedir donativos a sus feligreses. La iglesia también aclaró que si bien el criminal no es miembro, probó su arma casera la noche anterior al asesinato en un edificio que anteriormente se usaba como iglesia de esta congregación. Muchos están relacionando a esta iglesia como una iglesia evangélica, y lo cual hemos recibido preguntas al respecto si es o no es una iglesia evangélica o una secta. Bueno, esta iglesia fue fundada por Seung Myung Moon en 1954. Moon nació el 6 de enero de 1920 y se crió en su infancia en el budismo y en el confucianismo, pero luego en su juventud se convirtió en cristiano evangélico en una iglesia presbiteriana, que finalmente lo expulsaron por herejía. Luego fue parte de una iglesia pentecostal, y finalmente luego de ella decidió fundar su propia secta en 1951, cuando recibió la supuesta revelación de Dios que él era el nuevo Mesías de la humanidad, luego de haber sido encarcelado por bigamia y adulterio durante su 4º matrimonio. Según este predicador, tuvo una visión en la que se le encargaba completar la obra inconclusa de Jesús. Según él, la obra de Cristo fue incompleta y que él tenía la misión de completarla. Al aceptar este llamado comenzó a predicar. Aunque Jesús pudo crear las condiciones necesarias para la salvación espiritual de la humanidad, no se casó y por lo tanto, según Moon, no completó el plan de Dios. La Iglesia de la Unificación identifica a Moon como el Mesías que implantará el corazón de amor de Dios en sus seguidores y completará las obras de Jesús. Los seguidores creen que pueden ayudar a establecer el reino de Dios en la tierra, aceptando la bendición de su matrimonio en una de las ceremonias de bodas masivas por la que la iglesia se ha hecho famosa. La Iglesia de la Unificación volvió a surgir en la década de los 90 con un amplio programa internacional. La iglesia ahora tiene presencia en más de 100 países. Su influencia se extiende por una variedad de organizaciones e iglesias que encarnan los ideales de Moon, esparcidas por distintos países, que estratégicamente ponen distintos nombres a sus iglesias para que algunas no sean identificadas con la doctrina de Moon. Por consiguiente, esta no es una iglesia cristiana bíblica, sino una secta fundada por distintas doctrinas heréticas, inventadas por un hombre que fue expulsado de la iglesia cristiana presbiteriana por el caso de herejía. Están lejos de la verdad de la palabra de Dios, fundamentada en ideologías hechas por manos de hombres, y no de la palabra de Dios. Por eso tengamos mucho cuidado en discernir dónde se predica la palabra de Dios conforme a las doctrinas bíblicas, ya que hoy en día existen miles de mal llamadas iglesias que, aunque aparentan hablar de Dios y de Cristo, son iglesias que apostatan el evangelio, cuyo fin es lo material y mundano, pero viven lejos del espiritual y divino. Recordemos las palabras del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es triste decirlo, pero habrá muchos obreros de iglesias en el infierno.
muchos pastores, muchos maestros de las así llamadas escuelas religiosas. Estamos seguros de que muchos de ellos le dirán a Cristo: Cristo, somos nosotros profetizamos en tu nombre. Pero Jesús les arrancará la piel de oveja y se pondrá al descubierto al lobo voraz. Eso es exactamente de lo que Él está hablando en Mateo 7, donde Él revela a los falsos profetas, los que claman poseer una realidad pero que no la tienen. Oremos a Dios para que nos dé la sabiduría y discernimiento para poder evitar este tipo de obreros en nuestras vidas.